Buenas noches, mi nombre es Daniela García Suárez. Voy a hacerle una explicación sobre fuentes dependientes de voltaje. En este caso, mediante esta infografía vamos a hacer una explicación muy rápida. Tenemos que la fuente dependiente de voltaje es una fuente de corriente de voltaje cuyo valor no es fijo. Por lo tanto, una fuente es la que el voltaje entre sus terminales está determinado por un voltaje o corriente que existe en otra parte del circuito. De esto podemos decir, bueno, la fuente dependiente del voltaje principalmente nos rige la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff, perdón. La ley de Ohm, donde tenemos que V es igual a R por I. Entonces, ¿qué nos dicen estas leyes? La de Kirchhoff nos establece pues que en cualquier malla o trayectoria cerrada, sus sumas algebraicas de todos sus voltajes sería igual a cero. Entonces tenemos tipos de voltaje. En este caso, podemos decir que las fuentes dependientes de voltaje las representan en, en un triángulo, donde tenemos un positivo y un negativo. ¿Qué podemos decir de este ejemplo que tenemos aquí? Que este voltaje depende de otro voltaje, donde aquí nos dice que son dispositivos que se generan, o sea, se genera una corriente proporcional a una tensión aplicada en otro punto del circuito. Por acá tenemos otro ejemplo donde, pues, de un transistor bipolar, donde se puede moldear en una fuente de corriente dependiente de tensión, ya que la corriente del colector está directamente relacionada con la tensión entre la base y el emisor. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo donde ya el voltaje depende, acá como lo representa pues la imagen, dice que es un dispositivo que se genera una corriente proporcional a otra corriente en el circuito. Por ejemplo, aquí podemos observar en la imagen que es una fuente de voltaje dependiente ya que está representado en un triángulo y tiene un positivo y un negativo. En este caso, el voltaje depende de una acá por I. Aquí, no, aquí tenemos pues que es una fuente de corriente dependiente de corriente con una relación de 0.5 amperios, que se representa de la siguiente manera, aquí como lo observa la imagen donde esta Lx es la corriente en otro punto del circuito, o sea, depende, ya no depende de un voltaje, sino de I. Espero que mi explicación pues sea de gran importancia. Por acá tenemos también otro ejemplo donde un amplificador operacional se puede moldear con una fuente de corriente, dependiente de corriente. O sea, ¿por qué? Porque ya que la corriente de salida está proporcionalmente relacionada con la corriente de entrada. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que mi explicación haya sido de gran importancia. Que pasen bien.